Hola Camila, bienvenida Hola, a gracias. esta entrevista. Primero que nada, no sé si gusta presentarse. Pues hola, ¿cómo están? Soy la maestra Camila de Santiago, soy actriz, soy comunicóloga y locutora. Imparto varias materias en la universidad, en el SEC, Centro de Estudios Cinematográficos, desde hace ya un poquito más de 11 años. Muy bien. Pues ahora vamos con el tema, Justo con el tema. que es sobre el método de la memoria emotiva de Stanislavski. Ajá. Ok, la memoria emotiva es un límite o una herramienta para usted. Para mí, podría decir que hay un límite, pero para mí está controlado. Ok, Que esa es la parte que ha causado mucha controversia, el famosísimo método, que en realidad quien lo hizo más famoso, por decirlo de un modo, fue Lee Strasberg. ok, Lee Strasberg, como bien sabes, fue discípulo de Stanislavski sí, y fue quien lo trajo a América. Y él pues instituyó el famoso Actor Studio que conocemos en Nueva York. Y bueno, ahí era un privilegio estar en el famosísimo Actor Studio. Para no extendernos mucho, ¿por qué causó controversia? Porque el método justo utilizaba unas herramientas no tan convencionales que causaron pues que algunos detractores. ok, ¿Por qué? Porque la herramienta fundamental era la memoria emotiva, sí, precisamente. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la memoria emotiva? Yo digo que es como una materia prima que necesita el actor para poder crear sus personajes. ¿Cuál sería esa herramienta? Pues es escarbar en tus archivos personales, en tu historia, de todas tus emociones, de todas tus vivencias, buenas y malas, sí, y otras peores. ¿Por qué es tan controversial? Pues porque hay personas que puede que no sea tan bueno ese método. Peligroso, sí. ¿Por qué? Ahí va. Si una persona, como cualquier otro ser humano, está lleno de vivencias, unas buenas y unas no tan malas, y escarba en ellas, el actor empieza a escarbar en esa historia, en ese archivo, y hay asuntos que por alguna razón no sabemos, no están resueltos, es como si literal abriéramos una herida. Entonces, ¿qué pasa cuando abres una herida que no está completamente cicatrizada o curada? Pues vuelve a sangrar, ¿no? sí, Literal. Pues para que lo entiendan, básicamente es eso. ok, Si un actor que no ha curado ciertas heridas de su pasado, de su memoria, de su historia, están ahí todavía sangrando y que nada más tiene una capita por encima, pues al mínimo intento de abrirlas, ¿qué va a pasar? Se va a desangrar. sí, ¿Y es peligroso? Sí, y mucho. Entonces, ¿por qué defiendo yo este método? No porque sea el único y ni el mejor. Jamás voy a decir que un método es mejor que el otro. Todos son muy buenos, pero a mí me gusta mucho utilizar la analogía de las medicinas. Cállame cuando sea necesario, no, sí, porque ya luego yo me sé. voy. Las medicinas, ¿por qué? Porque una simple aspirina, que aparentemente es inofensiva, Ajá, a lo mejor para ti te cae muy bien para quitar un dolor, el que tú quieras, un dolor de cabeza. sí, Pero a lo mejor para otra persona eso le produce un choque ok, o una alergia y sí, hasta se puede morir. sí, Entonces, cada ser humano es distinto, cada ser humano recibe el efecto del medicamento de sí, diferente de manera. distintas maneras. Entonces, Sí, lo mismo pasa con el método de Lee Strasberg. ¿Por qué? Porque a mí, Camila de Santiago, me funciona padrísimo. No quiere decir que tenga toda mi vida emocional resuelta, ojo, o sea, soy como sí, cualquier ser humano, soy muy frágil y en momentos también me quiebro. Pero esas partes las tengo controladas, las puedo controlar, sé hasta dónde puedo conducirme y hasta dónde me puede hacer daño. Entonces, no es el único método que utilizo, pero es de mis favoritos porque soy muy apasionada y porque siento que ese método me permite explorar en un personaje y darle mucha vivacidad y mucho organicidad, que sea lo ok, más
apegado a la realidad. Sí, eso es muy Entonces, en resumen, podría decir que es un método que funciona y funciona muy bien, pero que no es para para todos. todos. Sí. Y en base a esto, o sea, como maestra Ajá. y como actriz también, ¿ha utilizado o, bueno, más bien enseñado estos algunos ejercicios relacionados con este método? Sí, ¿Y podría dar algunos sí. ejemplos? A mí me gusta mucho utilizar, para este método es fundamental la observación. ¿Por qué? Utilizo un ejercicio que me encanta. Les pido a mis alumnos que observen a una persona real durante 8 días mínimo, Okay. porque si la clase la tengo hasta la semana siguiente, les pido que por favor observen a una persona en particular, pero ¿cuál es el requisito? Que esa persona tienen que tenerla cerca sí o sí. No quiero que sea ni de televisión, ni que sea un personaje ficticio, Okay. ni que sea de alguna serie. Tiene que ser un personaje real, así de carne y hueso. Puede ser allegado a ti, algún familiar, o puede ser tu vecina, o puede ser algún personal del trabajo donde tú laboras. El único requisito es que tú puedas observarlo de una manera discreta Sí. durante 8 días consecutivos. ¿Por qué discreta? Porque pueden pasar dos cosas. Si se da cuenta la persona que la estás observando, puede sentirse acosada Sí, o puede sentirse claro. incómoda. Entonces, número uno, ese es el requisito, que no sepa que la estás observando. Okay. Número dos, es importantísimo que la observes en todo. Y cuando digo en todo, es en todo. Cómo respira, cómo habla, cómo camina, cómo se viste, cómo es su personalidad, qué suele decir. Básicamente todo. Y no basta con que la observes 1 minuto o 2. Por eso te digo, tienes que elegir bien a qué persona vas a observar. ¿Por qué? Porque luego me la vas a traer a la clase. Cuando les digo, lo observas ese personaje durante 8 días y me lo traes. Y todos, ay, pero ¿y si no quiere? ¿Y si tiene no, a ver, no. Me lo vas a traer a través de ti. Ajá, sí. Y no quiero ver a Ale, no quiero ver a Lupita, quiero ver al personaje que Sí. observaste en toda su Con extensión. las cualidades de la otra Exacto, y es maravilloso porque le dije, no quiero que se cuele, no quiero que te cueles tú ahí. Cuando digo lo observas todo y vas a vestir. Si tienes la oportunidad de pedirle prestado su ropa, si hay posibilidad, órale. Si no, persona. Okay. vístete lo más parecido a esa persona. Okay. Y cómo habla te digo, hasta cómo respira. Ese es un ejercicio maravilloso, porque te das cuenta que te metes prácticamente en la esencia de la persona y te das cuenta, hasta si a alguien de tu familia dices, ay, mira, tantos años viviendo con esta persona y no me he dado cuenta que cojeaba o que hacía un tic con el ojo o que se agarraba mucho el cabello. Sí. Entonces es padrísimo porque te das cuenta de eso. Y si hay una cualidad que debe tener el actor, es esa, la observación. Sí. Y o sea, con este ejercicio, ¿ha visto algo interesante en algún estudiante que lo haya practicado? Híjole, siempre. Sí. Siempre. Y muchas de las veces terminan llorando. Okay. ¿Y por qué? Ojo, no porque sea algo malo, sino porque terminan entendiendo al personaje. Okay. Y decir, híjole, no me había puesto a pensar que esta persona hacía esto por esta razón y no lo había entendido. Hasta que me convertí en él o en Sí. ella, dije, Ya lo entiendo. y entonces ahí la famosa frase de los actores no juzgamos, entendemos. Es cierto. Así Es cierto. ¿Ves por qué está bonito? Sí. Al rato vas a salir de aquí defendiendo el método. El método, sí. Ok. Bueno, en base a esto y a lo que ya sabemos, ¿considera adecuado que un docente como usted solicite a un estudiante recurrir a experiencias, ya sea traumáticas o no traumáticas, buenas o malas, personales para desarrollar una escena? Me encanta que lo preguntes porque ya a nivel docencia, yo sí tengo que tener mucho cuidado. Sí, ahí sí está exactamente. bajo mi responsabilidad. Sí. Una cosa es que yo lo practique y que yo diga que está padrísimo, y otra cosa es que yo lo aplique en todos mis estudiantes. Vuelvo a lo que dije al inicio, no es para todos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un diagnóstico.
cada salón con cada uno de mis alumnos, de mis integrantes. El primer día de clases, cuando obviamente imparto la clase de actuación y que tengo que ver el método, yo siempre hago un diagnóstico. Okay. Y siempre les digo, lo que se habla aquí, y es como ya saben, como un lema, aquí se queda. Sí. ¿Por qué? Porque hablamos de cosas muy personales. Sí. Entonces, aparte de que hacemos ejercicios como el que te dije, pues hacemos otros más, donde sí nos metemos de fondo a una situación muy personal. Pero si yo veo que en el grupo la mayoría o alguno que otro tiene esa parte, te digo, muy frágil, o que tiene ahí heridas que puede ser muy vulnerable y muy peligroso, definitivamente no me meto, pues sería una tontería y muy irresponsable de mi parte, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado con eso. Y cuando usted ve a un alumno que sí tiene las cualidades, tal vez, o las herramientas para meter el método en su actuación, y lo hace usted, ¿qué responsabilidades tiene usted para llevar a cabo ese ejercicio con ese alumno? Estarlo vigilando, estar ahí al pendiente. Fíjate, yo lo pongo como un ejemplo, una analogía. Un estudiante, un residente de medicina, que le toca operar por primera vez a un paciente. Imagínate lo que hay ahí de por medio, una vida. Obviamente el maestro, el profesor, que también es médico, está a un lado de él. Los instrumentos y la maniobra es del residente, que ya tuvo su preparación. Pero el que está ahí a un lado observando y asesorando y vigilando y cuidando es el maestro. Profesional. Por eso duran como 3 o 4 años de residencia, no es fácil. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como maestro? Estar ahí, vigilando. Ay, qué bueno. Sí. Bueno, ¿cuáles considera que son los principales beneficios de trabajar con experiencias emocionales personales en la actuación? Pues como decía Lee Strasberg, es encarnar al personaje en su totalidad. Sí. Como que salga un poco más natural, ¿no? Más orgánico, más... Y fíjate, aquí voy a hacer referencia a un documental al que recurro mucho para mis clases cuando hablo del método. Hay un documental que, si tienen Netflix y tienen oportunidad de verlo, véanlo. Se llama Jim and Andy. El protagonista es Jim Carrey, uno de mis actores favoritos. Y no lo era hasta que yo empecé a ver su trabajo, porque no era muy fan de La Máscara y de todo eso. Pero cuando empecé a ver otras películas, y vi esa sobre todo, y la vi de casualidad, fue pura casualidad. El documental trata de un director que ya murió, que se llama Milos Forman. Él quería llevar a la pantalla grande la vida de un cómico muy famoso en Estados Unidos que se llamaba, porque ya murió, Andy Kaufman. Era muy, muy famoso, como aquí Cantinflas. A lo mejor no se puede comparar, pero más o menos para que se den una idea, era un comediante muy famoso y muy controversial. Hay quienes lo amaban y quienes lo odiaban. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, Milos Forman quiso llevar a la pantalla grande la vida de Andy Kaufman. Andy Kaufman tenía una condición, tenía un trastorno del autismo. No sé en qué grado, pero por lo que vi sí era un poquito elevado. Perdón. Entonces, lanzó la convocatoria de casting y levantó la mano Jim Carrey. Pero Jim Carrey ya era Jim Carrey. Ya era muy famoso, ya ganaba millones y millones de dólares. Y Milos Forman, pues sí era conocido, pero no tenía un presupuesto como para pagarle a Jim Carrey. Pero anda que Jim Carrey se aventó y dijo, yo lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque se sentía muy identificado con el personaje, por su historia personal. Y entonces dijo, yo lo quiero hacer sí o sí. Entonces se preparó, como uno tiene una idea, y presentó el casting y pues lo ganó. Pero sí le dijo Milos Forman, pues no tengo presupuesto para pagarte. Dijo, no me interesa el dinero, quiero hacerlo. Y entonces empezó ahí lo mero bueno. ¿Por qué? Porque a la hora de empezar las grabaciones, Jim Carrey se metió en el personaje absolutamente. Pero cuando digo absolutamente es
Absolutamente. ¿Y qué pasó? Decía Milos Forman corte y Jim Carrey se subía con su chofer en su carro y seguía en el personaje. O sea, para que me entiendan, Jim Carrey mantuvo el personaje desde que inició la película hasta que dieron el último corte. O sea, todos los días de Todos los días de su vida estuvo en personaje. Pero ojo, eso es llevar el método al extremo. Al límite, no manches. Al límite, cuando tu título es el límite, ahí es donde uno empieza a cuestionarse y empezamos a entrar en cuestiones éticas. Sí. Claro. ¿Por qué me refiero a cuestiones éticas, señores y señores? Porque él estaba genial. Se convirtió en Andy Kaufman porque pasaban momentos del verdadero Andy Kaufman y tú veías a Jim Carrey y decías, no manches, es él. Al grado de que llegó a ir su papá real de Andy Kaufman y veía a Jim Carrey y era muy emotivo porque lo sentía como si fuera su hijo. Y no te hablo manches. Que de la novia también y que de los amigos y todo se queda. Danny DeVito sale ahí y Danny DeVito se quedaba, es que es él. Sí. Prácticamente se reencarnó. Pero es lo que les digo, es el extremo de... Sí, ya. Bueno, como el verdadero Andy Kaufman era muy controversial y causaba mucho alboroto y causaba muchos problemas, pues obviamente Jim los causó también, pero no como Jim Carrey, sino como Andy Kaufman. Entonces empezó a tener muchos problemas en el rodaje. Empezaba a hacer las bromas cada vez más pesadas. Ay, no. Entonces creó una tensión tremenda en todo el set. El personaje. Y ya llegó un momento en que ya le ponían las cruces, o sea, ya les daba hasta miedo. Entonces un día Milos Forman, ya voy a acabar, rapidísimo. Milos Forman se empezó a preocupar mucho y se le salió de las manos totalmente porque se estuvieron quejando todos los demás, ¿no? Todo el crew. Y entonces le dijo Jim Carrey, pues, como el personaje, le dijo, pues si quieres puedo hacer una imitación, que lo puedo hacer, soy muy bueno para imitar, o puedo seguirlo haciendo como lo estoy haciendo. Para mí ese fue el momento culminante de ese documental. Ese momento, así que dices, en esos segunditos se definió toda la esencia de eso. ¿Y qué creen que le respondió Milos Forman? ¿Qué? ¿Tú qué te imaginas que le respondió? Que siguiera haciendo... Le dijo, síguele. Ya se me enchina la... Mira, se me enchina. Le dijo, mira, lo pensó 3 segundos. Esos 3 segundos fueron maravillosos porque se quedó 1, 2, 3. No, sigue haciéndolo. Entonces le dijo, bueno, ok. No y terminó la película como Andy Kaufman. Y pues imagínate nomás el caos. Pero el resultado, chula, exacto. fue, bueno, ¿qué te digo? Maravilloso. Por eso quiero que la vean. Al grado, fíjense nomás, de que la película para la que estaba actuando, que se llama Hombre a la Luna, pasó sin pena ni gloria. La verdad es que yo la vi y se me hizo... ¿Sí? Sí, no me gustó tanto. Pero el documental, que se llama Jim and Andy, fue maravilloso. Se lo llevó de calle. Esa es mi opinión. Pues así interesante, es. Así es, el extremo del método. Sí, entonces para que lo vean, porque tiene que ver un poco con este tema. Sí, sí, sí. Bueno, algo importante que le quiero preguntar es, ¿qué criterios o estrategias recomendaría a los docentes de actuación, a los demás maestros del SEC, para aplicar la memoria emotiva de manera responsable, protegiendo el bienestar emocional de los alumnos sin afectar el proceso de aprendizaje? Pues justo eso, lo que dije hace un momento, que no le tengan miedo, porque hay muchas personas, muchos actores lo tienen satanizado, y eso sí me molesta, porque no se vale satanizar un método. Mira, Lee Strasberg también era odiado y era amado. Había quien lo adoraba y decía, wow, por ejemplo, Al Pacino lo respetaba muchísimo. Y te estoy nombrando a Al Pacino. Sí, sí. Pero había quienes no lo podían ver ni en pintura. O sea, tenía esa dualidad, mi querido Lee Strasberg. O lo odiabas o lo amabas. Pero funcionaba su método. Tenemos un ejemplo también muy claro con el que no funcionó muy bien, con Marilyn Monroe. Marilyn Monroe se acercó a él
porque ella dijo, yo quiero dejar de ser la rubia boba, ¿no? Okay. Porque ya saben, Marilyn Monroe pues era el epítome de la sensualidad y de la mujer ingenua. Y ella quería quitarse ese estigma. Y entonces dijo, pues yo quiero estudiar actuación, pero quiero estudiar con el mejor. Y le dijeron, pues el mejor es Lee Strasberg, el método. Pero en el caso de ella sí fue totalmente diferente y perjudicial, porque cuando hablábamos de las heridas no resueltas, pues si había alguien que tenía heridas no resueltas, pues era Marilyn Monroe. Tuvo una infancia terrible de abandono, de injusticias, de abusos, pues que no había resuelto. Que ustedes ven una muñequita preciosa porque era preciosa Marilyn Monroe, pero dentro de ella había mucho dolor, mucha tristeza, mucho abuso. Entonces no lo tomó en cuenta Lee Strasberg y causó muchísimo daño. Okay. Cayó ella finalmente en adicción a las drogas y eso está totalmente comprobado y no fue muy bueno para ella. Ok, entonces lo que usted sugiere es que, o sea, más bien que lo acompañen con terapia. Claro, que no lo satanicen, que los maestros no le tengan miedo, porque ¿cuándo es cuando se te termina el miedo? ¿Por qué es el miedo? Porque el miedo es a lo desconocido, a lo que no conoces. Cuando ya conoces bien qué pasa y quién podría ser vulnerable, pues sabes hasta dónde meterte, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que les diría a esos maestros, a tu pregunta concreta, es que no se satanice y que pues se indague en los alumnos, ¿no? Pues que se tenga que cuidado. Observen para ver con quién sí, con quién no. Es correcto, es correcto. Ok. A ver, otra preguntita. Me gustaría saber de un caso específico, o sea, obviamente sin decir nombres ni nada, ¿qué riesgos emocionales ha observado o considera que pueden surgir cuando los estudiantes recurren a recuerdos personales intensos, como su recurso actoral? ¿Y cómo debería abordarse? Bueno, ya nos lo explicó. Solo me gustaría que nos diera como un ejemplo de algo que usted haya vivenciado, o sea, con algún alumno. Sobre todo eso, que el maestro tiene que pensar bien en los ejercicios que le va a aplicar a sus alumnos, porque siempre existe el riesgo. Sí. Y no siempre está bajo control. Evidentemente, pues somos humanos y también se nos puede salir de control de repente a los maestros, pero para que no suceda eso, pues averiguar en la manera de lo posible hasta dónde podemos llegar. Evidentemente los maestros no somos psicólogos y esa es una parte que hay que subrayar. Ojalá, y ojo, entre paréntesis, a mí me encantaría ser psicóloga, aparte de actriz, porque eso ayuda mucho a la construcción de personajes. Sí, claro. De hecho, tenía un alumno en la licenciatura de cine que después de estudiar cine se metió a psicología y dice, maestra, no sabe cómo me ha ayudado a entender. Sí. Y yo, pues padrísimo, genial. Una herramienta. Claro, es una herramienta más, ¿no? Entonces, nunca está de más aprender más y tener más información. Entonces, eso no justifica que como tú no lo sabías, pues entonces no. Necesita estar uno informado y saber los riesgos. Y miren, yo siempre les aconsejo a mis alumnos, las terapias psicológicas no nada más son para los actores o no nada más son para las personas que tienen problemas. Todos tenemos situaciones, es que díganme quién está completamente sano o normalmente, ¿no? Somos seres humanos, entonces somos susceptibles y por lo tanto debemos tener terapia. Sí, sí. Y con mayor razón los actores. También. Con mayor razón, pues porque nuestra materia prima son las emociones. Entonces, curiosamente, hay una cantidad tremenda de personas, de seres humanos que se meten a la carrera de actuación y muchos vienen con muchos problemas no resueltos. Sí. ¿Que ayuda a la carrera? Sí, pero insisto, no somos psicólogos y en algunas cosas sí te va a acompañar, pero no, es como querer resolver un cáncer con un paracetamol. Sí, no, pues no. Pues no, ¿verdad? Entonces, mi consejo es pues que todos tenemos que tener terapia y con mayor razón los actores. Sí.
concuerdo con eso. Así es. Pues ya para concluir, pues ya nos contó que sí le encanta este método, que sí lo utiliza. Entonces, con base a su experiencia, ¿usted sí considera que la memoria emotiva sigue siendo un método recomendable en la formación actoral, verdad? Totalmente, totalmente. Y ojo, yo aclararía que no es el único método que utilizo. De todos los métodos que hay, yo agarro lo que quiera y lo que necesite mi personaje para cada personaje, porque cada personaje es distinto. Sí. O sea, yo no te puedo decir, utilizo siempre el método para todos mis personajes. No. No, hay personajes en donde no requiero necesitan. meterme tanto. Ajá. Es como quizá tener un Ferrari para ir de aquí a Tapalpa, pues no. O ir de aquí al centro, pues no. No, o sea, uno tiene que saber exactamente dónde Sí. utilizarlo y para qué cosa, ¿no? No quemar cartuchos. Sí, eso sí. Así Eso es. es muy cierto. Bueno, pues entonces ya, ¿Ya? sería todo. Bueno, Sí, pues yo muchas encantada, yo gracias por su encantada. participación y por toda su experiencia. Sí, pues yo encantada. Qué bueno que ojalá les haya podido ayudar y ya saben, aquí estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias. Con esto ya terminamos la entrevista. Hasta Bye. luego.